Pues vamos entrando a la querida mesa con las periodistas Jessica Cermeño, Luisa Cantú, Daniela Pastrana, que bueno, ahí está también Daniela. Y otra vez, mi querida Daniela, si puedes quitarte un poquito de aire ahí de arriba para encuadrar la cámara, eso es todo. Ahí está Jessica, Luisa, Daniela, muy buenos días, compañeras, bienvenidas. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días, Jessica, Daniela, Luisa, qué alegría verlas. Igualmente, Violeta, hola. Pues, ¿cómo están, mis queridas colegas? Pues estamos a todo lo que damos en el país, está lleno de noticias, desbordados. Creo que ni siquiera nos damos abasto para dar cobertura a todo lo que está pasando. Y pues acordamos algunos temas. Uno tiene que ver, déjenme nada más, estoy haciendo la revisión. Pues sí, lo que toca a Adán Augusto. Estados Unidos investiga a Felipe Calderón por tráfico de armas, el chat de Alito. No, esto no es, ¿va? No, es lo de la Fundación Internacional para la Libertad, ¿no? Esto de la FIL que se llevó a cabo en España, ¿no? Pues ya estos videos que han circulado muchísimo en torno a las intervenciones que tuvo Zedillo, Calderón, y bueno, también ahí Vargas Llosa, que está al frente de esta Fundación Internacional para la Libertad, ¿no? Y bueno, iniciaríamos, si estás de acuerdo, Ernesto. Ay, qué bueno que estás aquí, me salvaste. No. La verdad. Eso era lo de ayer, ¿no? Eso era lo de ayer. Así también he cerrado el archivo y no lo encuentro. Pues, si están de acuerdo, iniciaríamos con nuestra querida Luisa. ¿Por qué en este momento este encuentro en España? ¿Cuál es el sentido, Luisa? Yo me preguntaba, ¿no? Digo, han hecho estos encuentros en otro momento, pero invitar a estos personajes que hay que recordarle a la audiencia en este panel 5, presente y futuro de Iberoamérica, nuestros desafíos, donde estuvo José María Aznar, el expresidente de España, Ernesto Zedillo, expresidente de México, Felipe Calderón, también expresidente de México, y nada más y nada menos que Sergio Moro, exministro de Justicia de Brasil, quien llevó a la cárcel a Lula da Silva. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué hay detrás? Luisa, si nos lo pudieras compartir con la audiencia. Y nada más te añadiría, Luisa, que tenemos el hilo que nos sugerías de Julián Macías, también sí. Por si quieres, ahí tenemos las imágenes de ese hilo, ¿vale? Sí, perfecto. Sí, ahorita si quieren lo comentamos porque creo que si alguien ha estudiado Atlas Network es precisamente Julián Macías, entonces valdría la pena explicar todo lo que él expone ahí, que de hecho en algún momento fue expuesto también en la mañanera, justo porque Julián fue convocado a nuestro país hace unos meses por el Fisgón para que hablara con la formación política mexicana sobre las formaciones políticas de derecha, pero bueno, llegaremos a eso. Quiero empezar esta participación y tal vez sea un poco raro, pero a mí me ayuda mucho a entender de qué van este tipo de foros, con una historia que es la historia de Bolthouse Farms en Estados Unidos, ¿no? Es una de las grandes productoras de zanahorias. Déjenme cerrar mi chat porque si no va a estar sonando, perdónenme. De zanahorias. Y entonces los ejecutivos de esta pues gran casa, de esta gran granja, por así decirlo, o espacio de agricultura, de Bolthouse, se dieron cuenta que muchísima gente compraba zanahorias, las zanahorias normales así pues, ¿no? Enteras, en sus casas, pero que nadie se las comía. Es decir, como aparentemente comer zanahorias es un hábito saludable, cuando vamos al súper o vamos al mercado compramos zanahorias, pero luego nadie se las comía. Era el alimento que más se echaba a perder en los refrigeradores de la... Ah, perdón, pensé que me decías a mí. Sí, yo también. Y yo, sí, es un tema delicado, Dani. Ay, sí. Ay, no, perdón, no, pensé que sobre todo. Las zanahorias prenden pasión. Sorry, lo siento, casi el gato y un bombardeo que no sé si oyen a través de mis vecinos. Entonces lo puse en silencio, pero me di cuenta ahora no, lo siento mucho. Las zanahorias. Perdón, entonces en este estudio de mercado se dieron cuenta que la gente compraba zanahorias porque es como una decisión correcta, pero nadie se las comía, ¿no? Se echaban a perder en los refrigeradores. Entonces, para no hacer la historia larga, porque es un reportaje muy amplio, ahora, él es un amplio conferencista, este señor Jeff Dunn, del que hablaré un poco más adelante. Entonces, lo contratan a él, o sea, dice es que farm, no sé cuál sea la traducción correcta, pero bueno, esta empresa de zanahorias y de verduras en Estados Unidos,
cómo hacer una campaña publicitaria exitosa para vender zanahorias, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente tuvieron ahí muchos cuartos de guerra y demás. Y se dieron cuenta que la mayoría de la gente que habían estado contratando vendía las zanahorias como lo que son, ¿no? Un alimento nutritivo, algo que le hace bien a tu familia, y que eso no les había traído resultados. Entonces contrataron a un señor que había sido el CEO, bueno, el como presidente de Coca-Cola para América del Norte. Porque una como empresa de comida, ¿no? O sea, de zanahorias, contrataría a alguien de comida chatarra. Bueno, pues justo porque querían vender de forma atractiva a las zanahorias. Y entonces este señor inventó lo que hoy conocemos como baby carrots o zanahorias bebés, y creó toda una imagen distinta. Las vendió como si fueran chatarra. Entonces, en vez de vender las zanahorias, ¿no? De como se vendían antes, que ni siquiera me acuerdo, las empezó a empaquetar en estos paquetitos como si fueran botanas, ¿no? Como similar, dice él ahora en las miles de conferencias que ha dado, como si fueran Doritos. Y empezó a hacer estos, ¿sabes? Como esta imagen muy similar a la de la comida chatarra con las zanahorias bebés. Obviamente se venden mucho más caras, ¿no? Pero un montón de gente las empezó a consumir porque empezaron a, digamos, interiorizar esta campaña de que comer zanahorias bebé no era algo nutritivo y ñoño, sino algo cool, ¿no? Como una botana cool. Esta historia, se las cuento porque yo la aprendí justo en uno de estos cursos de una de estas como think tanks de derecha, porque digo, lo bueno de tener mi pasado oscuro en los medios de comunicación es que tengo muy buen chismecito interno de este tipo de lugares, porque yo participé en un montón. Entonces, esta es como una de las historias como así paradigmáticas, ¿no? De cómo vender algo que, o sea, cómo cambiarle la imagen a lo que estás vendiendo para que la gente lo consuma, ¿no? O sea, cómo disfrazar lo que eres de algo que la gente consuma. Y esta es una historia que se cuenta un montón en este tipo de lugares. Lo cuento porque justo de eso se tratan este tipo de espacios, ¿no? Y de conferencias. Y quiero hacer énfasis en la palabra libertad, porque si uno se mete a ver, digamos, todas las organizaciones internacionales que integran este tipo de organizaciones o de foros internacionales por la libertad y democracia, la mayoría tienen la palabra libertad en sus siglas, ¿no? En sus nombres. Y esto es clave porque justo se han dado cuenta que vender desmantelamiento del Estado no suena tan chido como vender libertad. Y eso es a lo que se han dedicado. Esta fue una conferencia que llamó particularmente la atención, creo que en México, porque pues estamos muy sensibles ante el tema de expresidentes, pero la verdad es que, como bien decías, Violeta, hay todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hay este tipo de congresos, de concursos, de espacios, porque hacen un montón de actividades, ¿no? De congresos, de conferencias y demás. Y bueno, trabajan, como sabemos, con grandes empresas de todo tipo, con diferentes gobiernos, con medios de comunicación. Entonces, lo que es una maquinaria de comunicación, ¿no? Es una forma de tomar control de las narrativas. Por ahí veía que el título es disfrazada, ¿no? Derecha disfrazada. No, para nada está disfrazada. Lo que disfrazan es la palabra, porque ellos abiertamente son pro capitalismo salvaje y libre mercado, ¿no? Y les quiero poner un ejemplo. A mí me tocó uno que fue aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia, también organizado por Mario Vargas Llosa, por supuesto, y también con un montón de estos ponentes. Pero entonces lo que hacen es mezclarlo todo junto como si todo fuera la misma batalla por la libertad. Entonces, claro, tú vas al Museo de Memoria y Tolerancia a escuchar ponencias sobre por qué es importantísimo que el Estado y todos sus malos corruptos que pueden llegar al frente nunca tengan más poder que el individuo, ¿no? O que sus políticas públicas nunca pasen por encima de los derechos individuales. Y entonces uno está en ese museo y dice, pues claro, ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo, nunca deberían pasar por los derechos individuales. Y entonces ahí es, por cierto, ¿sabes cómo proteger tus derechos individuales? Restándole poder al Estado en ABC, ¿no? Entonces, como que a mí me parece algo muy tramposo que hace muy bien la derecha y que creo que no hace muy bien la izquierda en general en el mundo, que es este control de narrativas. Entonces, en realidad no es libertad ni democracia, es desmantelamiento del Estado, tal cual es una pugna por los valores libertarios o del libre mercado absoluto, y lo que hacen es justo organizar concursos en escuelas, y entonces participa Converse y dibujan unos tenis sobre qué es la libertad, ¿no? Pero les están financiando tabacaleras, les están financiando empresas importantes de, ¿cómo se llaman?, de combustibles y demás, ¿no? Bueno, el propio gobierno estadounidense, según denunciaba Julián Macías, invierte en esto, porque son narrativas que les convienen. ¿Qué más hacen? Pues foros como estos, ¿no? De Ciudad de las Ideas, ahora muy famoso desde Andrés Ruemer, pero bueno, se llevó a cabo no sé en cuántas emisiones aquí en nuestro país, y entonces traen a estas grandes mentes que te venden como el futuro y como brillantes, como innovadores, como gente que está
pues traen yendo desarrollo y encontrando cosas increíbles. Y la verdad es que sí, hay muchísima gente que sí, ¿no? O sea, a mí me tocó en una de esas ciudades de las ideas, digo, posturas impresionantes, ¿no? Digo, científicas y científicos que van ahí, que justo se mezclan entre todo esto, como la gente que está en Cuatro Ciénegas, ¿no? Estudiando ahí justo el origen de la vida que se puede hacer desde nuestro país. Hay gente ahí, por ejemplo, viendo cómo meter información, me acuerdo uno, en cadenas de ADN, ¿no? Para que durara por siempre. O sea, eran unos músicos que trataban o estaban investigando cómo meter información ahí, porque pues un disco dura muy poquito, un USB también, ¿no? Entonces, como en lugares que son inquebrantables. O sea, hay gente, claro, haciendo desarrollo científico importante, pero entonces se mezcla con, esto solo viene con la competencia que trae el libre mercado. Y entonces, digamos que la idea se distorsiona y manipula y nos hace creer que efectivamente todo esto es la misma batalla por la libertad y por la democracia. Digo, ya para no extenderme un montón, porque les digo que chisme me sobra, nada más diría que es muy también sintomático a los personajes que escogieron, y hablo, digo, particularmente en nuestro país, ¿no? En un momento en el que hay tantas reformas que podremos criticar, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero que sí tienen que ver con, digamos, un empoderamiento del Estado, o por lo menos una priorización del Estado y de los entes estatales sobre los privados, invitan a estos personajes que justo se encargaron del desmantelamiento del Estado. Digo, ahí faltó Peña Nieto, pero bueno, sí es como la época, perdón por usar esa palabra, pero sí es correcta, neoliberal, o bueno, a mi juicio es correcta, ¿no? En el que justo se empezó a legislativamente, de la mano de empresas, de la mano de los medios de comunicación, para vendernos esta idea de que la bonanza vendría, ¿no? Una vez que hubiera esta competencia y esta apertura mundial. Entonces, claro, estos son los personajes que lo hicieron posible. Por eso son las referencias, ¿no? Al desmantelamiento del Estado. Y bueno, este hilo de Julián Macías, nada más para no dejarlo ahí volando, Julián Macías, no estoy segura si ahorita sí está en Podemos o no, porque como que va y viene, pero por lo menos sí todavía tiene unos vínculos importantes con Pablo Iglesias. Por ahí está en su podcast los jueves de La Base, que les recomiendo mucho si quieren enterarse de justo análisis de manipulación mediática en el mundo. Y Julián Macías es un experto en redes de comunicación. Lo que hace es mapear cómo se comportan pues la comunicación en las redes. Y lo que se dio cuenta es que muchos de estos personajes que están ligados a particularmente Atlas Network retuitean, y sus como cuentas de bots retuitean a ciertos personajes en México. Y digamos que potencian ciertos valores o ciertas palabras como libertad, pero como muchos otros, particularmente en campañas anti-AMLO. Y, por ejemplo, uno de estos personajes es Carlos Loret de Mola, ¿no? Por eso el presidente lo puso en la mañanera, pero hay un montón más. Y pues nada más decir que en este mismo consejo de la Fundación Internacional para la Libertad, uno es Mario Vargas Llosa, pero otro integrante de ese consejo, por ejemplo, es el empresario Salinas León, Roberto Salinas León, que es el primo de Ricardo Salinas, ¿no? O sea, es, digamos, una cúpula mundial que piensa de esta forma, anti-Estado, más como pro competencia abierta absoluta, y está muy bien organizada, ¿no? O sea, para ahí quienes decíamos, no, la derecha ya va para abajo y para afuera, para nada, está muy bien organizada, y justo tiene a las cúpulas de su lado, ¿no? Entonces, también creo que vale la pena decir que no es un asunto ilegal. Entonces, es como otro gris de la discusión que yo podría poner ahí. Ok, pues gracias, Luisa. Pues sí, amplia exposición, pero con bastantes elementos. Hay además esta imagen que creo que pues nos chocó a muchos mexicanos y mexicanas. Mi querida Daniela Pastrana, pues fue ver precisamente a pues Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón flanqueando ahí al expresidente Aznar. Y déjame, lo traigo a cuenta, uno con esta fotografía, precisamente donde aparecen ambos, en esta fotografía, si eres tan amable de ponerla a cuadro, Leonardo, en donde aparecen ahí Zedillo, Aznar y Calderón. ¿Sí, Leonardo, la tienes ahí? Ok, y hay otra imagen que es sobre las concesiones mineras, y perdón que lo traiga a cuento porque a propósito de este discurso que presentaron ambos exmandatarios mexicanos, pues bueno, uno a la hora de revisar esta tabla precisamente que en algún momento hizo Violeta Núñez y que la presentamos acá en uno de los reportajes que trabajamos con ella, pues son los principales presidentes de concesiones mineras que han dado concesiones mineras en nuestro país, pues de los 105 millones de hectáreas, pues imagínense nada más que pues ellos son los principales y son los que estaban flanqueando precisamente a Aznar, y con estos discursos
de ultraderecha y usando esta expresión que bien señala Luisa de la libertad. Daniela Pastrana, ¿qué decir al respecto? Hola, bueno, me quiero disculpar porque sí es un escándalo acá, espero que escuchemos, ya les fuimos a pedir otra vez que nos dejen un ratito platicar y si no, pues creo que tendría que cambiarme el lugar y porque además mi gato está súper alterado porque parece que hay un bombardeo de pronto. Sí, eso es muy importante. Lo de los dos expresidentes a mí me llama mucho la atención porque analizando mucho su discurso, o sea, revisando cada línea de lo que dicen, no solo, digamos, es una desmemoria impresionante, o sea, es una incapacidad de reconocer en sí mismos las cosas de lo que estaban diciendo, sino pues ya todo el contexto que nos dice Luisa, que sí hay como toda una narrativa, ¿no? O sea, hay como toda una narrativa construida en muchos sectores para fortalecer la idea que no es de ahora, que empezó en 2006. A mí me llamó mucho la atención y lo remarqué cuando Felipe Calderón dice que la polarización es o sea, que está generando polarización por la demonización sin descanso del adversario, y me acordé de eso porque era mi gran discusión en 2006 con quienes defendían la campaña que le llamaban de contrastes del PAN, que era esta de un peligro para México, ¿no? Y esa campaña de contrastes, que así le llamaban los que operaban, era esto, la demonización sin descanso del adversario. Y ese otro Andrés Manuel que no es, o sea, este Andrés Manuel tiene muchos errores que ya los conocemos, se equivoca. Debo decirle a quienes siguen mucho al presidente que también se equivoca. El mejor ejemplo para mí de sus errores es Juanito, ¿no? Ustedes recordarán cuando dijo, voten por Juanito, y luego Juanito ya no se quería salir de la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Sí, se equivocan muchas veces, pero para nada es la figura que se ha querido construir o el personaje que se ha construido a partir de 2006 con el peligro para México, ¿no? Ni chavista, porque ni conocía a Chávez, ni todas las cosas que se construyeron, me acuerdo mucho también del documental de no sé si era en el de fraude, en el de 056, donde entrevistaban a Monsiváis y era muy simpático porque decía, se construye todo esto de que te van a quitar tu casa, te van a quitar tu carro, y decía, pues ni tienes casa, ni tienes carro, ¿cómo, o sea, de qué te preocupas? Pues, ¿no? Pero al final de cuentas era esa construcción de un personaje imaginario que era comunista, que ya, bueno, no sé, ya ha demostrado suficientemente durante todos estos años que no es comunista, que es desarrollista incluso, no está en contra del capitalismo y pues incluso lo que ahora dijo hace unos días, ¿no? Como sus propias críticas a lo que entendemos luego por izquierda muy clásica, ¿no? Marxista. Entonces, pero se ha construido ese personaje y lo que yo veía en los discursos de los dos expresidentes era esto, era el reforzamiento de ese personaje imaginario que un sector de la población se lo ha creído, o sea, como no sigue, como a nosotros nos ha tocado ir siguiendo cada uno de los pasos de lo que hace desde hace como 20 años, pues hay un sector que sí se lo cree y que ya lo tiene en su imaginario pensado. Decía el expresidente Zedillo, que ese también me hizo una gracia, que pues como yo cubrí toda su política social, todos sus programas de política social, de gozos me los sabía casi de memoria, y entonces decía Zedillo, decía que tienen que ver con... estoy buscándole acá. Porque hablaba él, primero dijo que del crecimiento mediocre que vamos a tener en la región de 2015 a 2025 y que eso tiene que ver con los gobiernos que hemos tenido, obviamente hablando de los gobiernos que son más progresistas. Y uno dice, no, aparte hay una pandemia, señor expresidente, o sea, entérese que, y acá, o sea, me sorprende que un economista
no se haya puesto a ver por lo menos los informes de la CEPAL o cualquier, que no se haya puesto a ver cómo están en recesión también los países, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Estados Unidos con el tema económico, para que nos diga que esto es culpa no de la guerra ni en Ucrania, no de la pandemia, sino de los malos gobernantes que ha habido, que son populistas y todo eso, ¿no? O sea, es una cosa que realmente a mí me sorprendía, porque están tan fuera de la realidad. Y luego, que decía que nunca, definía a este personaje claramente hablando refiriéndose al presidente actual como alguien que nunca reconoce su responsabilidad propia, que siempre crea a otros. Y uno que pues ya está más viejito dice, bueno, pues no era el pleito entre él y Salinas a ver quién era el culpable del error de diciembre. No dijo, siempre sostuvo su gobierno que eso no había sido responsabilidad de él, sino de Salinas y lo que le había dejado Salinas. Y que eso había sido el problema de la gran crisis. Entonces uno dice, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo? Pero no, claro, estaban construyéndonos ese otro imaginario que quién sabe cómo es. Bueno, eso en el caso de Zedillo, que tendríamos que analizar cada una de las frases, porque sí es muy impresionante todo lo que dice. Pero en el otro caso, que era el de Calderón, y ya con eso me quedo, aparte de esto de lo de la demonización, otra de las cosas que decía él era de la captura del Estado por el crimen organizado. Y uno dice, bueno, señor Felipe Calderón, a ver, el crimen organizado ha existido, o sea, el crimen del narcotráfico, que es al que se refiere en este país desde hace como 100 años y demás, pero nunca ha habido una tal captura como en su sexenio, pues por las cosas que ya hemos analizado, ¿no? Podemos decir si este gobierno ha hecho mal o bien en cómo enfrentarlo, o sea, se pueden analizar otras cosas, pero captura del Estado, bueno, pues por eso está su secretario de Seguridad Pública donde está ahorita, y él en su sexenio fue en el que pasó de 6 cárteles bien controlados a 30 y tantos grupos que ya ni sabemos, les perdimos la pista pues del desastre que se generó en temas de seguridad. Entonces, y del control, no solo de los grupos criminales, también como armas para control social, y en el caso de las mineras, ahí voy a ligarlo con todo el tema de los megaproyectos, como muy claramente utilizando a pequeños grupos de crimen organizado, que no eran los grandes cárteles, para desplazar poblaciones, para eliminar a quienes se opusieran a pues la venta que estaban haciendo del territorio nacional. Con Felipe Calderón es una cosa escandalosa en la forma en la como se entregaron minas, se han entregado a los grandes empresarios mineros de este país desde hace 50 años. Nosotros alguna vez también hicimos como un seguimiento de cada sexenio, como cada presidente les había permitido, les había regalado a los empresarios mineros, a los grandes magnates, una enorme cantidad de concesiones, pero con el sexenio Calderón fue como fuera de proporción. Entonces, la desmemoria, que uno podría decir, bueno, pues ya, no sé, o sea, pensarlo como en forma personal, que dices estos cínicos y desmemoriados o lo que sea, en este contexto, bueno, igual Zedillo, quejándose de un partido delante de Vargas Llosa, cuando Vargas Llosa fue el que dijo que el PRI era la dictadura perfecta, por todas las características que enlistaba Zedillo de lo antidemocrático, ¿no? Entonces, independientemente que ellos sean desmemoriados, el problema es que cuando se juntan y refuerzan este discurso, que insisto, no es de ahora, que se construyó desde 2006, que se ha construido, lo que se está tratando de hacer desde mi punto de vista es deslegitimar cualquier acción que pueda hacer este gobierno para desmontar una serie de cosas que ellos hicieron y que sí son responsables. No es que uno les quiera echar la culpa siempre a ellos, pero sí son responsables de muchas de las cosas que estamos viviendo y que lo entramaron tan bien que es muy difícil desarticular, ¿no? Entonces, pues me parece que sí hay que seguir esa pista y que no hay que perder de vista de dónde viene esta construcción y por qué se está tratando de deslegitimar cualquier cosa que se haga, ¿no? Cualquier cosa que se haga, porque errores puede haber y los hay, pero
quitarle carga de responsabilidad a quienes nos tienen en esta circunstancia y que están ahí y que se aplauden y todo eso entre unos y otros, me parece gravísimo. Gracias, Daniela. Muy, muy interesante la reflexión que haces de estos dos personajes. Y bueno, quiero preguntarle a Jessica, ¿para qué? Lo mismo que le preguntaba hace ratito a Luisa, ¿para qué este evento en este momento? Con estos personajes, por ejemplo, estoy pensando en Moro, estamos a unos días de la segunda vuelta en Brasil, si esto lo podemos conectar, y el discurso, ¿no? El discurso que dan todas las intervenciones, yo no he podido ver todas las 10 horas, pero sí vi alguna parte, y me llama mucho la atención esta situación de la tragedia que se vive en América Latina, que eso es la constante que ellos están mencionando, ¿no? Calderón hace mucho énfasis en esto, y esto que ustedes también estaban comentando, tanto Luisa como Daniela, lo de comunismo o libertad, ¿no? O sea, es también una frase que se repite ahí en estos discursos, y entonces esta pregunta de ¿para qué hacerlo en este momento? ¿Qué es lo que está de fondo? Eso por un lado, y por otro, Jessica, de una vez aprovechando en este discurso que da Zedillo, a mí me llama la atención de que habla de un fascismo, de una aspiración a la dictadura, también hay cómo analizarlo, esta situación, y no olvidemos, y hay que comentarle a la audiencia y que tú también nos pudieras hacer una reflexión a partir de lo que decía Luisa, ¿no? De este discurso de la libertad. En particular me voy a tener ahí con Zedillo un poco, cómo en el año 2000, el 6 de febrero, entraron más de 2.260 elementos de la Policía Federal Preventiva a la UNAM y se llevaron a casi 1,000 estudiantes presos durante no 1 ni 2 días, sino varios meses, ¿no? Hablando de este discurso de la libertad y en particular, ya como lo decía ahora en otro tema, hablando sobre la minería, no olvidemos en el caso ya de Calderón, además de lo que decía muy bien Daniela, fue el primer presidente en el mundo que entregó una concesión para minería marina en el mar, y eso ahorita tiene implicaciones sumamente graves. Estamos demandados como nación y estamos en un juicio internacional, y bueno, pues eso es parte de la historia que hemos vivido, parte, ¿no? Ya ustedes han retomado aquí más elementos en este discurso de la libertad y de la tragedia de América Latina, cuando hemos vivido unas tragedias tremendas con estos expresidentes. ¿Qué decir, Jessica? Mi querida, la verdad es que primero, antes de iniciar esta exposición o responderte lo que tú me dices, quiero darle todo mi reconocimiento a mi querida Luisa, porque yo todo lo que sé de este tema es gracias al trabajo que ella me ha pasado y lo que he hecho en la octava, y que a partir de ahí pude hilar y darme cuenta de la magnitud de lo que es Atlas Network, porque en este momento ya estoy impresionada de que haya más de 400, casi 500 organizaciones en 96 países que colaboren con Atlas Network y que tengan obviamente una agenda pro derecha muy definida, y es efectivamente ultraderecha, porque si no, no nos podemos imaginar cómo el señor Aznar puede seguir siendo un vocero de un movimiento como este, ¿no? Y me parece que preguntabas, Violeta, que por qué en este momento. Digo, sin duda, porque son momentos electorales, no solo en Brasil, también en Estados Unidos. Hay que recordar que una semana después de las elecciones brasileñas hay elecciones en Estados Unidos, y sin duda también los intereses están ahí. Por eso incluso desde el año pasado, ¿no? La primera gran reunión que hacen de Atlas Network, digamos, en esta temporada, digamos, de conferencias la hacen en Miami por la importancia que también tienen en apuntalar ciertas cosas, ¿no? A mí lo que me parece es que sin duda sí se ha dado un vuelco hacia la izquierda en América Latina, lo hemos hablado aquí con los distintos representantes. Obviamente en México es toda una novedad, porque pues nunca había en realidad gobernado un presidente de izquierda, que bueno, ahorita se podría debatir si sus decisiones son de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, pero digamos que de entrada es un gobierno que siempre fue, como bien decía Dani, combatido, y que ahora escuchas tú a Felipe Calderón, el creador de las campañas de odio, diciendo que se está polarizando México, y no queda más que reírse, ¿no? Y a veces yo me pregunto, ¿por qué no se acelera el juicio de Genaro García Luna? ¿Por qué no comenzamos a escuchar todo lo que pasó durante su sexenio en materia de seguridad ya en Estados Unidos, para ver si el señor deja de andar dando una gira internacional tremenda por todos lados,
hablando de cosas que la verdad creo que los mexicanos nos hemos dado cuenta de cómo se manejó su gobierno, ¿no? Entonces, creo que sin duda es por eso. Y que además hay que decirlo ahora que lo sé, gracias a toda la información que me pasaron aquí, que pude investigar y que ahora ya seguiré claramente a Julián. Digo, sé que cuando en el quiénes quieren las mentiras lo mencionaron, ya el gobierno mexicano detectó toda esta red virtual que existe para atacar desde distintos flancos con distintos hashtags al presidente López Obrador. Pues sí, podemos ver, y creo que ese es el gran mérito de Julián, que cuenta con detalle cómo es este mecanismo, que es muy, muy sofisticado, y que por eso es importante hablar en estos foros de eso, para influir a la opinión pública. Por supuesto, alguien dirá, bueno, Jessica, es que no solo los periodistas en contra de la izquierda están comprados, también hay, no sé, los periodistas a favor del ejército, que ahora sabemos, por ejemplo, que Juan Ibarrola también está pagado por el ejército, por la Secretaría de la Defensa Nacional, gracias a Guacamaya y Alex, para hablar a favor de ellos. Pero sin duda hay que decirlo, hay que mencionar los nombres que tienen un patrocinio que va más allá de su medio de comunicación. Y entonces, volviendo a la pregunta, mi querida Violeta, pues la verdad es que creo que ellos no descansarán, porque no sé ni siquiera si es solamente este momento donde están trabajando, cuando en realidad ya sabemos que don Mario Vargas Llosa lleva bastantes años trabajando en pro de la derecha en América Latina, por más que me guste Pantaleón y las visitadoras, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Y que tenemos que verlo ya no ni siquiera de por qué en este momento, sino más bien que es un continuum de dinero, de inversión, para hacer parecer que la izquierda en realidad está haciendo todo lo que ellos no harían, cuando ya, digo, cualquier ejercicio de crítica de sus gobiernos, de los que hablan, podemos ver que eso no se sostiene, ¿no? A mí es lo que me parece. Y sobre lo que decía, se me fue un poquito el audio porque tenía unos audífonos Bluetooth y te dejé de escuchar un poquito, Violeta, en la segunda parte de la pregunta. Pero sin duda sí ha habido gobiernos aquí en México que han impulsado de alguna manera, ahora que decía, ¿se acuerdan que pasó esto de que lo que dio a conocer Dolia sobre este mecanismo supuestamente de Glasnost de ruso, que salió Felipe Calderón a decir que estaban entregando todos los recursos a los extranjeros? A mí me daba mucha risa porque efectivamente han empezado, ellos fueron los que empezaron las grandes reformas, que el único interés que tenían era entregarles a alguien más la organización, ¿no? Y eso se ve hasta en el sistema de salud que ahora estamos viendo en algunas zonas. O sea, en fin, es un modo de vivir el gobierno que nos queda, yo creo que ya claro a todos. Yo agradezco que Enrique Peña Nieto, si no tiene un pacto de impunidad con el gobierno de López Obrador, por lo menos se quede callado en estos momentos y que no esté recibiendo un dinero de alguno de estos grandes foros para hablar sobre cosas que ellos mismos impulsaron. A mí, yo creo que es muy claro, sí hay que recordarlo, hay que decirlo sobre cómo han ellos trabajado, y específicamente me refiero a los foros. Quizá habrá alguno de los ponentes que de buena fe vaya y hable de la democracia y de la libertad y le entreguen pues una contribución, ¿no? Dice Dani que no, pero yo sí creo que en realidad es todo un mecanismo que además ha sido continuo, ¿no? Y que en momentos claves, por ejemplo, para Brasil ahora, ¿no? Con las elecciones, y en momentos donde existen unos gobiernos en Centroamérica como Bukele, por ejemplo, que ya estamos viendo en su relación con la libertad, ¿no? Y con la seguridad, cómo se está moviendo. Creo que es fundamental identificarlos, ¿no? Y por eso yo agradezco todo lo que he aprendido investigando sobre este tema, gracias aquí a los colegas de Rompimiento y a Luisa, porque sí es tremenda la organización que tienen en Atlas Network, ¿no? Gracias, mi querida Jessica. Pues Luisa, vamos a pasar al siguiente tema, compañeras. Quedan poquitos minutos, pero creo que valdría la pena pues sí retomar esto que está sucediendo en la UNAM, en varios institutos de la UNAM, en el CCH Sur. Ayer se publicaron 2 comunicados, uno de la UNAM, otro del CCH Sur, con una redacción verdaderamente lamentable en ambos casos. Por ahí las tenemos, las pasamos precisamente
el día de ayer, y precisamente en este tipo, bueno, uno criminalizando, vandalizando a las estudiantes que están protestando por la violencia contra las mujeres que se ha estado pues documentando ya de manera mucho más clara. Y entonces son el tema principal para la UNAM, pues es eso, ¿no? Es las vándalas, los vándalos que están en la universidad, y en el comunicado también del CCH Sur, pues dicen los lamentables sucesos cuando se está hablando de una violación y agresión sexual contra compañeras, pues estas redacciones lamentables. Y ayer lo estábamos comunicando precisamente a la hora de estar eventos desafortunados, como dice el CCH Sur, a agresiones sexuales, a violaciones sexuales. Están las corrientes políticas dentro de estas universidades también muy duras. Luisa Cantú, ¿cuál es tu valoración de lo que está sucediendo ahorita en la universidad? El día de ayer en la noche parece ser que ya hubo otro comunicado, intentan ya intervenir, por ahí también lo tenemos, Leonardo. ¿Y cuál es tu valoración ahí, Luisa? Pues digo, coincido en esta parte que dices de que ha sido desproporcionada, digamos, reaccionando a las intervenciones en el espacio de rectoría y en los SHs contra la violencia directa en contra de una alumna en sus instalaciones. Creo que también vale la pena decir que, digamos, este ataque sexual, esta violación en el CCH Sur el 17 de octubre es una de las gotas que derramaron el vaso, ¿no? Porque, digo, si uno hace un recuento de los últimos 5, 6, 7 años, la cantidad de paros que ha habido en CCHs y en facultades por denuncias de violencia de género son ya, o sea, ni siquiera le podemos seguir ya la pista, ¿no? Ha habido feminicidios, pues, en el perímetro de la UNAM. O sea, es un tema que claramente no se están inventando las niñas, ¿no? Las chavas. Me pareció muy sintomático que la UNAM hablara de que la violencia de las estudiantes desvirtúa su petición, ¿no? Como otra vez reforzando esta idea de no importa que las maten, no importa que las violen, ustedes sean damas y pidan las cosas por favor, ¿no? Es un discurso como muy misógino, pues, que a mí me molesta mucho ver en comunicados oficiales. El comunicado de ayer también me parece que tiene como, aunque intenta, digamos, ser un control de daños, tiene una frase que retrata la verdadera acción que se va a tomar, ¿no? Porque justo dice, en coordinación con las autoridades del plantel sur van a reforzar el control de acceso y vigilancia al interior de las instalaciones. En este sentido, la Administración Central de la Universidad apoyará la puesta en operación de acciones como la mejora de iluminación, instalación de botones de emergencia y reposición de las cámaras de seguridad, que uno esperaría que eso ya hubiera pasado antes, siendo un problema recurrente, pero bueno, como no ha sido así, entonces ahora sí se van a tomar acciones, ¿no? Y esto de control de acceso y vigilancia, como si fuera un problema que viene desde afuera, ¿no? Como si estos violentadores de las estudiantes que han estado en la mira pública una y otra vez vinieran de afuera. Digo, se ha denunciado a sinfín de profesores. Yo alguna vez hice una nota de una chava que denunciaba que ahí mismo había comprado una bebida y que se sintió muy mal y que lo siguiente que supo fue que había un agresor encima de ella, ¿no? En las instalaciones también. Y entonces sale la nota y la UNAM me reclama porque no hay una denuncia formal, ¿no? En las instalaciones, sí en la fiscalía, pero no en la propia universidad. Y claro, muchas de estas mujeres no confían en la universidad porque lo que pasa es que su prioridad siempre es otra que no es escucharles, ¿no? Y entender de dónde viene este reclamo y esta rabia. Entonces, uno de los como problemas justo de la impunidad no es solo que no se resuelvan los casos y que no se garantice la no repetición, sino que mucha gente no confía, y particularmente las mujeres, en las vías de denuncia. Y este es el caso. Entonces, como que es muy difícil tener, es más, la radiografía completa o el panorama completo, porque muchas de las, digo, no habría toma de facultades, ¿no? Si hubiera una vía en la que se confiara para resolver este tipo de inquietudes. Entonces creo que la UNAM tiene un problema, pues sí, recurrente ya de tiempo atrás, que necesita escuchar y que necesita ver y atender con urgencia. Y de repente digo, entiendo que su obligación institucional es hablar sobre que no puede haber ningún tipo de manifestación o acción directa adentro, pero creo que si su respuesta hubiera sido más sensible, hubieran logrado como una mejor interlocución y a lo mejor hubieran salido mejor paradas las autoridades
pensando en que se les escuchó y se llevó, digamos, a una ruta de la solución. De esta manera lo que hacen es enojar más a la gente que se está manifestando y que pues si ya se está manifestando es porque ya llegó a ese punto de límite de paciencia, ¿no? Entonces como que quien debería ser, quien tiene la responsabilidad de la atención no son las estudiantes, sino la universidad, por ser la autoridad y por ser la señalada, ¿no? De una omisión grave. Y no está actuando a la altura, no está siendo, como se dice coloquialmente, el adulto de la situación, ¿no? Entonces, de esa autoridad va a depender que las cosas mejoren o no. Y pues nada más decir que sí tenemos la mira puesta ahí también, ¿no? Muchas personas. Muchas gracias, querida Luisa y Daniela. Una cuestión sobre lo que plantea ya Luisa, que es un tema y acontecimientos que no son nuevos, ya se han dado incluso varias marchas, hace como 2 semanas incluso el CCH Sur ya había marchado rumbo a la rectoría, y en otros planteles también ha habido denuncias de violencia de género muy graves, y bueno, pues esto no es algo nuevo, pero bueno, hay una situación aquí que digo, esto del CCH Sur es lamentable, es tremendo, pero hay una situación aquí que también está de fondo, que lo podemos desligar, pero también en algún sentido ver lo que está pasando en los otros planteles, que es la sucesión de la rectoría en la UNAM. Es un espacio que, no olvidemos, ha sido priista, ¿no? Esa parte de la rectoría, digo, porque no podemos decir que la UNAM es toda priista, sino es la rectoría, el control que han tenido ahí, y viene una disputa muy fuerte ahora en un gobierno que no está pues el Partido Revolucionario Institucional, sino está Morena, y vendrá una batalla dura e intensa en esta universidad. Y bueno, varias valoraciones, platicando con algunos profesores, ellos señalan que se están viviendo pues cuestiones que no se habían vivido, se ha sincronizado incluso ahorita en varias instituciones, se ha intensificado la violencia internamente, y que algunos de ellos decían que incluso valoraban que se daban en este ya proceso de sucesión de la rectoría. ¿Cuál sería ahí tu valoración al respecto, Daniela? Y además, otra cuestión que a mí me tocó estar ayer en el CCH Sur, fui allá, bueno, yo soy egresada de ese plantel, y bueno, lo quiero muchísimo, y bueno, estuve allá para ver, para platicar con algunas personas, y lo que me llamó la atención mucho es esto que decía Luisa, del control de acceso, que se empezó ayer a vivir de una manera férrea en este plantel, pero los estudiantes y las estudiantes inconformes también de que se cerraran los planteles, porque esa no es la solución, dicen, ¿no? Ese no es más bien ellos sentían una especie de justo esto, ¿no? De castigo y de tomar estas medidas extremas en el sentido, pero que no van a solucionar, ¿no? Incluso se tiraron ayer en la entrada del plantel para que no se permitiera que se cerrara el espacio y que solo se pudiera tener acceso vía las credenciales, ¿no? Esto también ya en otros momentos se había impedido, y ahora con esta situación tan lamentable en el CCH Sur, pues pareciera que regresamos a este planteamiento de hace varios años. ¿Qué decir, Daniela, también de este intento de cierre que se va a dar ya como parte del comunicado de lo que nos decía Luisa de la universidad? Hay varios elementos, porque efectivamente esto, como que entró, estas demandas, estos paros por violencia de género, venían como increciendo antes de la pandemia, se detuvieron en la pandemia, se entregaron ya los últimos, creo que el último plantel fue el de la Facultad de Arquitectura, no recuerdo bien, pero ya venían creciendo, ya venía como en una demanda cotidiana, y este tema que estás hablando también ya se había presentado entre quienes decían, bueno, pues vamos a poner cámaras de seguridad para evitar que esto pase, y quienes decían, no, es que con esas cámaras de seguridad nos van a estar vigilando todo lo que hacemos, y las propias comunidades no se ponían de acuerdo, ¿no? En eso nos quedamos, vino la pandemia, y ahorita vuelven con mucha intensidad, no solo en la UNAM. Esta semana hemos tenido también protestas de la UAM, también hay algunas del POLI que también están en su propio proceso, estaban las de Chapingo, en otras universidades estatales también. Y hay que recordar que son las universidades, porque son mucho reflejo de lo que pasa en el país. O sea, por un lado, unas respuestas que a mí me parece pues muy equivocadas de las autoridades, de no
no estar justamente escuchando, no solo de las autoridades. A mí me sorprendió ayer escuchar en la radio alguna declaración de Claudia Sheinbaum que decía, nosotros no podemos entrar a la UNAM, y tiene razón, pero decía, pero la frase esta de, si es que ocurrió, ¿no? De la violación, si es que ocurrió, o sea, a mí me genera ese tipo de cosas que dices, bueno, un poquito más de sensibilidad. Estamos hablando de una violación y de un reclamo muy fuerte, porque fue una violación. O sea, entonces, en general hay poca recepción de las autoridades para escuchar estas demandas de una comunidad o de un sector que la comunidad que está muy enojado, y tienen toda la razón de estar muy enojado porque justo llevan no sé cuántos años reclamando y no se arregla nada, que si hay protocolos, que si no hay protocolos, que si no sé qué, pero las situaciones siguen ocurriendo con muy poca sensibilidad de las autoridades para atenderlo. Y luego con una enorme desconfianza de las poblaciones para aceptar cualquier otra medida, porque vuelvo a lo mismo. Entonces, todas las opciones que se dan son rechazadas porque no hay confianza de que se van a ejecutar bien, ¿no? Entonces, de entrada es no a todo. Y entonces eso genera unas tensiones enormes que si lo llevamos a lo que está pasando en general en el país, creo que justo reflejan los problemas en los que estamos y en la poca capacidad que tenemos para escuchar unos también y para aportar algo que sea más constructivo, y con una incapacidad, eso sí creo, por lo menos en la UNAM, ya para centrarnos en la UNAM, de responder, ¿no? De responder, por lo menos de decir, nos sentamos, escuchamos, primero escuchamos, antes de decir si fue, no fue, qué fue, dar nuestros veredictos y nuestras salidas. O sea, como que se está buscando siempre buscar el control de daños, en lugar de escuchar un reclamo legítimo, que puede no tener las mejores formas de manifestación, no sé cuáles puedan ser las mejores formas cuando uno tiene muchas violencias encima, pero podemos eso plantearlo, pero lo primero es entender cuál es el reclamo legítimo, y hay una serie de violencias repetidas que en unos llevan a los extremos estos de la violación o del feminicidio, que son ya los extremos muy grandes, pero que empiezan desde cosas mucho más pequeñas y están reproducidas en todas las estructuras de las universidades, ¿no? Y ya por último, pues sí, o sea, hay una descomposición que no hemos puesto atención, pero que se ha venido viendo en los planteles universitarios en la última década y que medio vamos enterándonos. Ahí está todas las denuncias y las amenazas que tuvo Emir Olivares en la jornada por la cobertura de la venta de drogas dentro de la UNAM, ¿no? Y que después pues tuvo que entrar hasta el mecanismo de protección por ese. Entonces, se han venido descomponiendo sin que le pongamos atención, y con autoridades que parece que lo único que quieren es, digamos, cubrir el momento, tapar el momento, salir de broncas para resolver sus asuntos políticos internos, pero no para soluciones de fondo, que eso creo que es la cosa que nos está faltando ahí, ¿no? O sea, tener como esa capacidad de decir, bueno, está un problema, el reconocimiento de que hay un problema muy grave, y que se tiene que abrir, por lo menos primero aunque sea la catarsis, para enterarnos, para que pueda la gente hablar, decir lo que siente, y luego de ir encauzando todos esos enojos en cosas que sí sean viables, porque también es cierto que no puede ser la respuesta a todo, ¿no? Porque entonces cámaras no, entonces esto no, entonces, pero más vigilancia, pero sin cámaras, pero sin vigilantes, entonces eso empieza a ser un poco extraño, ¿no? Entonces, creo que eso es, y como dice Luisa, el primer paso tendría que ser de las autoridades. Gracias Daniela, y nos solidarizamos contigo, con esos vecinos que tienes ahí. Qué intransigencia no querer parar un tantito, en fin, así nos toca a veces, Daniela, así que un abrazo ahí y ánimo, y gracias a usted por pues aguantar ahí el golpeteo mientras Daniela está conversando con nosotras, y nosotros pues está más allá de nuestras posibilidades controlar eso. Jessica Cermeño, también una reflexión sobre esto que está sucediendo. ¿Cuál sería, Jessica, para ir cerrando ya?
Mira, la verdad es que a mí me asombró desde los detalles. Saber que es una joven menor de edad que el pasado 17 de octubre entró al baño del edificio P del CCH Sur y que ahí la violaron. O sea, desde ahí, desde que yo leí eso, yo decía, bueno, se supone que las escuelas son lugares seguros, ¿no? O tendrían que serlo, ¿no? Y si se llega a una vulnerabilidad tal que en cualquier baño a las 7 de la noche una alumna pueda ser violada, la verdad es que a mí me resultó súper trágico. Obviamente después, unos días después, vinieron las protestas. Yo más bien tengo preguntas sobre qué pasó en esos días, porque obviamente los papás de la menor de edad sí presentaron una denuncia ante las autoridades, pero por lo que yo he visto, corríjanme si eso es incorrecto, en realidad no hay ni siquiera los protocolos para atender un caso de este estilo en el CCH, ni siquiera impresos, ¿no? Digamos puestos en un documento al menos, ¿no? Y eso me resulta a mí preocupante que a estas alturas no lo haya, como bien ya explicaron Luisa y Dani, como hay bastantes antecedentes para que esto ya tendría por lo menos que haber ocurrido. Y no hay eso. Entonces, obviamente yo entiendo el coraje, lo hemos dicho siempre que uno de las furias más grandes que existen en este país entre las jovencitas son las de las jovencitas por la violencia que se ha ejercido hacia las mujeres. Pero sí me sigue resultando impresionante que tanto en universidades, preparatorias, medios de comunicación, o sea, no existan, compañías en general, no existan los protocolos para atender casos de abuso de cualquier tipo y de cualquier nivel, ¿no? Y eso hay que decirlo siempre y en todos los lugares donde podamos. Ahora sí creo, como bien dice Dani, yo no tenía digamos, los detalles de lo difícil que ha sido implementar medidas de seguridad en los planteles de la UNAM por el debate que existe con la comunidad estudiantil tan activa, pero sí creo que así como se encuentran las cosas, tendría que haber por lo menos pues sí, más que revisión, eso obviamente lo tiene que hacer la UNAM, como bien dice Dani, que son las autoridades las que tienen esta responsabilidad, pero sí es muy complicado que las autoridades resuelvan algo así. Ahora es su responsabilidad resolverlo y mientras no resuelvan quién fue el agresor de esta chica, eso va a crecer y va a seguir creciendo y será una bola de nieve que no van a poder detener. Obviamente yo creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos quiero pensar que la mayoría al menos, que desgraciadamente la violencia no ayuda, no tiene los resultados que se deberían, no se solucionan las cosas si nosotros deshacemos los salones o quien sea que esté protestando deshace los salones y deja sin clases a los demás, pero sí es un gran reto el que está ahí. Y insisto, lo grave es que una jovencita que está en clases, ni siquiera a las 11 de la noche, a las 7 de la noche, ¿no? Vaya al baño y la violen. O sea, es tremendo y efectivamente los casos se han multiplicado y eso sí tendría que haber quizá, si no una decisión unilateral, porque creo que en algunos casos lo amerita, si tiene que haber más revisión, si tiene que haber más, por lo menos seguridad perimetral, yo que sé, hay cosas que a lo mejor los alumnos nunca lo van a querer, pero que si el entorno te lo está diciendo que tienes que hacerlo para mantener a la comunidad estudiantil segura, pues tendría que revisarse, ¿no? Y sí tiene razón la jefa de gobierno, que no puede entrar con los policías al CCH Sur, pero es gravísimo lo que está pasando, es gravísimo, ¿no? Y creo que, bueno, lo demás ya lo dijeron Dani, Luisa, pero sí a mí me sigue resultando chocante que no haya ni siquiera los protocolos mínimos de seguridad para que una familia tenga que ir a denunciar ante las otras autoridades, no las autoridades estudiantiles en un lugar como la UNAM, ¿no? Insisto que se repite en medios de comunicación, empresas, donde sea que no haya estos protocolos. Ya, pues. Apuntar algo rapidísimo nada más, perdón, no me dicho. Es que se me hizo bien interesante lo que dijo Jessie, porque digo todo, ¿no? Pero particularmente esto que dices de que en muchas ocasiones se han tomado las aulas, ¿no? O sea, a mí también ahí me parece como socialmente injusto, a mí parece es injusto, que hemos acompañado muchas luchas de estudiantes, un montón, o sea, como sociedad hemos cerrado filas con ellos cuando se trata de cuotas, ¿no? Cuando digamos que peligra la esencia de la UNAM. Hay un auditorio tomado y ya es parte como de la cotidianidad de la universidad porque se entiende, pero las chavas no lo pueden hacer, ¿no? O sea, sí lo pueden hacer cuando son todos o cuando es digamos, una demanda generalizada,
pero si son las chavas peleando por su seguridad en algo como lo que decía Jessica, es que es absolutamente impensable, ¿no? Todos quienes tenemos hijos de cualquier edad tendríamos que estar vueltos locos justo por esto, ¿no? Porque ¿cómo no van a estar seguros en el baño de su escuela? Y no hemos cerrado filas como cerramos filas en muchos momentos con la UNAM, ¿no? Porque es un tema de mujeres, y no es un tema de mujeres, ¿no? Es un tema de sociedad también. Nada más como que quería apuntar eso, porque pues sí está chafa que acompañemos unas luchas y otras no. Claro, pues es todo un tema, compañeras, les queremos agradecer como siempre que nos hayan acompañado en esta mesa, siempre muy, muy valorada y muy celebrada por la audiencia, así que les mandamos un fuerte abrazo y otro abrazo solidario para Daniela, cuando me toca también y le voy y subo y le toco y le digo, por favor, 1 hora, y no quieren, ay, qué dolor de cabeza. En fin, gracias, compañeras, muy buenos días. Gracias. Yo quiero nada más aprovechar que ahorita se callaron, porque aquí estamos todo el tiempo. La tertulia. Las obras, para recordarles que, bueno, hoy en la noche tenemos una tertulia porque cumplimos 7 años, porque quedamos fuera de la pandemia, porque muchas cosas y queremos como convocarlos a todos, a todas, a que vayan. Pero, y sobre todo, ¿saben qué? Porque hay cosas que quedaron acá pendientes. Ahorita estaba viendo el chat, no siempre lo veo a estas horas, a veces hasta la noche, pero me parece importante con el tema pasado de los presidentes, de qué hacemos con ellos, a ver si lo podemos dejar para la próxima semana, y también lo relacionado con Monreal, porque sí, o sea, es un tema importante el que los dos son temas muy importantes, no quiero dejar de lado lo que acaba de decirlo Luisa. Bueno, en orden. La tertulia, luego la otra semana este tema de la UNAM, de no dejar solas a las chicas, y además sí, o sea, es un tema que nos tiene que convocar a todos. Debería ser un escándalo nacional que en una escuela, en el CCH de la universidad pública violen a una chica en el baño. O sea, eso tendría que tener a toda la atención de toda la prensa en el país, porque a partir de esas cosas, pues se generan todas las demás violencias, pero la última es a ver si la otra semana retomamos este otro tema de cómo se construyen los discursos. Yo había estado viendo, tomando también notas de lo que dijo en la respuesta al martes del Jaguar el senador suplente, y me parece también que es súper importante revisar con lupa y ver qué sí podemos hacer nosotros y cómo, más allá de si los meten o no a la cárcel, porque no es un tema de personas, sino de estructuras, y de unas estructuras que requieren que en muchos ámbitos, en el de la comunicación, por supuesto, en el de los medios, pues estemos muy atentos, ¿no? Y estemos trabajando para desmontar esas narrativas que no nos están ayudando a nada, ni en la UNAM, ni en ningún lado. Y ya, quería aprovechar porque ahorita dije, hay silencio. Entonces les mando un abrazo muy grande y los veo en la noche. Oye, nada más, Daniela, rápidamente, en menos de un minutito o en un minutito, ¿quiénes van a estar? Hoy va a estar, bueno, pues es que estamos como en nuestro cumpleaños de manteles largos, va a estar Monero Hernández, que ya ven que es medio fifi, no es así como barrio, como el rapé que a todas. El Monero es así, y bueno, pues están las reinas chulas, la reina chula que ahorita todas queremos tanto, que es Nora Huerta, y Marisol Gese, que es reina chula ahora, diputada, ¿no? Y Arturo Cano, que ya vi que hiciste, a ver quién de los tres logra que lo haga, porque la idea es un poco platicar eso de las diferencias, semejanzas entre el espectáculo de la política, el espectáculo, la risa como detonador, pero también cómo manejamos esto del humor en situaciones tan trágicas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, un monero, una cabaretera, una diputada, una política y un periodista. A ver cómo nos va, pero va a estar divertido. Ok. Gracias, Daniela, gracias, Luisa, gracias, Jessica. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Luisa, y hoy en la noche. Daniela.